no veo la hora de que ese viejo se muera». Eso fue lo que dijo. Con la boca llena de pastel, recargado en el marco de la cocina, riéndose con el vaso de refresco en la mano. No lo dijo en secreto, ni lo susurró como alguien que siente vergüenza. No, lo dijo fuerte. Lo dijo mirando a su cuñado, que se rió también, y todos ahí entendieron. Yo estaba en la esquina de la sala, escuchando todo. Era mi cumpleaños número 79, la casa llena, mis nietos corriendo por el patio, mi nuera sirviendo a los invitados como si todo estuviera en orden. Pero ahí, en medio de la fiesta, mi propio hijo habló como si yo ya fuera un estorbo. Un viejo que estorba y que él ya quería ver muerto. Y nadie lo corrigió. Nadie le dijo nada. Como si todos ya hubieran aceptado la idea de que mi tiempo ya había pasado, y que yo solo estaba ahí, ocupando espacio. Me llamo Raúl, soy de Jalisco. Nací en un pueblito cerca de Ameca. Trabajé toda mi vida. Fui vendedor de frutas, luego me metí en el comercio. Puse un taller de bicicletas con mis propias manos. Nunca fui de lujos, pero a mis hijos nunca les faltó techo, comida ni escuela. Fui padre y madre, porque mi esposa murió joven, en un accidente de autobús volviendo de casa de su madre. Me quedé solo con 3 hijos pequeños. Nunca pensé en abandonar, nunca pensé en volver a casarme. Levanté mi vida con mucho sudor, y jamás pedí nada a nadie. Y ahora, el día que cumplí 79 años, escuché eso de la boca de quien cargué en brazos. Lo que más quise en ese momento fue levantarme de la silla y estrellar el pastel en el suelo. Pero no lo hice. Solo miré. Observé a cada uno en esa sala como si fuera la última vez, porque quizás sí lo sería. Mi corazón no se rompió de inmediato. Se endureció, como una piedra moldeada por el dolor. Me senté en mi silla, seguí con mi pedazo de pastel en la mano y fingí que no había escuchado nada. Pero por dentro, algo en mí ya había muerto. Me quedé en esa sala 1 hora más. Nadie notó mi silencio. Mis nietos pasaron junto a mí sin siquiera darme un abrazo. Mi nuera, Lorena, me miraba como quien ve un mueble viejo que ya no combina con la casa. Y Sebastián se reía. Tomaba selfies con sus suegros, como si yo ya no fuera su padre, como si fuera solo un viejo ocupando una esquina de la mesa. Cuando todos se fueron, subí a mi cuarto. Cerré con llave. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo el piso. Había una grieta en las baldosas que nunca había notado antes, y fue en esa grieta en la que me concentré, porque si miraba al espejo, iba a llorar. Y yo no quería llorar. No esa noche. Porque ahí decidí algo. En esa madrugada de cumpleaños, mientras el silencio de la casa llenaba cada rincón, juré que no iba a seguir viviendo bajo ese techo como si fuera un huésped, como si solo estuviera esperando mi hora. Juré que al día siguiente ya no me iban a ver ahí, que me iba a ir, pero no como un viejo vencido. Me iba como un hombre que aún tenía valor. Un hombre que iba a dejar claro que ningún hijo tiene derecho a desear la muerte de su padre, por más que crea que ya no sirve para nada. Me desperté antes del amanecer. Puse café en la olla de fierro, como siempre. No dejé que el aroma subiera mucho, para no despertar a nadie. Lo tomé despacio, mirando el patio por la ventana de la cocina. Vi el columpio de mi nieto colgado aún del árbol. Ahí fue donde Sebastián se cayó una vez, y yo rompí mi bicicleta para arreglar la suya y hacerlo sonreír. Recordé cuando me pidió dormir conmigo porque había tenido una pesadilla. Tendría unos 6 años. Recordé cada noche cuidándolo con fiebre, los pasteles improvisados con harina y huevo, los cuentos que inventaba cuando él decía que tenía miedo a la oscuridad. Y ahora decía que no veía la hora de que yo me muriera. Respiré hondo. Lavé mi taza, dejé todo limpio. Subí al cuarto. Agarré mi mochila vieja. Guardé algo de ropa, mis documentos y el dinero que nadie sabía que tenía. Lo había estado guardando desde el último trabajo formal. No era mucho, pero era mío. Tomé también una foto de mi esposa que guardaba al fondo del armario. Sonreía con las manos en el cabello, en una foto antigua de 1973. La doblé con cuidado.
La puse en mi cartera. Respiré profundo. Y salí. Cerré la puerta despacio. Ni los perros ladraron. Caminé hasta la central de autobuses con el sol apenas saliendo por detrás de las casas. Los vecinos aún dormían, nadie en la calle. Compré el primer boleto que vi, no importaba el destino. Solo quería irme. Me senté al fondo del autobús, apoyé la cabeza en la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero fue un llanto seco, de hombre curtido. No era debilidad, era liberación. Y ahí, en ese asiento incómodo del autobús, comenzó mi verdadera historia. Una historia que yo mismo iba a escribir, sin depender de nadie. Y lo que iba a hacer, mi hijo no lo imaginaba. Porque detrás del viejo al que él se burlaba, aún había un hombre con planes. Aún existía un padre con memoria y con justicia en el corazón. Pude haber ido a casa de mi hermana en Guadalajara o a algún asilo del gobierno, como quizás Sebastián pensó que haría. Pero no. Yo tenía otro destino en mente, uno que él jamás imaginaría. Un lugar donde iba a reconstruir mi vida, no por rencor, sino por dignidad. Porque a veces, desaparecer es la única forma de hacer que alguien entienda el valor que tenías. Porque la presencia en exceso también cansa. Y lo que se da gratis, lo tiran. En la radio del autobús sonaba una canción vieja, esa de Javier Solís, que mi esposa adoraba. Sombras nada más. Sonreí, porque en ese momento yo no era sombra. Era presencia, y ya no de ellos. Era mía. Era de mí para mí mismo. Y por primera vez en muchos años, estaba vivo otra vez. El autobús seguía su camino cruzando los paisajes secos de Jalisco, y yo iba callado, mirando por la ventana como si cada curva de la carretera me arrancara un pedazo del pasado. Llevaba apenas una mochila en el regazo, pero dentro de mí cargaba décadas. Cargaba mis errores, mis ausencias, mis sacrificios, mis silencios, y también las palabras que nunca dije, que ahora ardían como brasas atrapadas en la garganta. No dejé recado, no escribí nota, no cerré la puerta con fuerza. Simplemente me fui, y para mí eso era justicia. Sebastián nunca valoró mi presencia, pues ahora iba a aprender el peso de mi ausencia. Una ausencia viva, consciente, elegida. Llegué a Tapalpa poco antes del mediodía. El aire ahí era más fresco. Las calles empedradas, las casas bajas con techos de teja, los ancianos sentados en las bancas de la plaza con sus sombreros. Me sentí volviendo en el tiempo. Elegí Tapalpa porque era lo suficientemente lejos como para no ser encontrado, pero lo bastante cerca de lo que conocía. Ya no tenía edad para empezar de cero en otro país, pero todavía tenía fuerza para recomenzar con dignidad. Caminé con calma hasta una pensión sencilla, con flores colgando de las ventanas y una señora sentada en la entrada, tejiendo. Su nombre era Inés, viuda, con el cabello recogido en un moño apretado y unos ojos bondadosos. Cuando me vio acercarme, me sonrió como si me estuviera esperando. Preguntó, ¿busca cuarto, señor? Yo le respondí, solo por unos días, pero en el fondo, ya sabía que me iba a quedar más. Inés me dio una habitación pequeña, con una cama de fierro, una cómoda de madera antigua y una ventana que daban a un jardín con rosales. Ahí respiré hondo. Me quité el sombrero. Me senté al borde de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, escuché el silencio. Un silencio sin desprecio, sin cuchicheos, sin sarcasmo, solo silencio. Me recosté un rato sin dormir, con los ojos clavados en el techo. Pensaba en todo y en nada. En lo que había hecho, en lo que me habían hecho, en lo que me faltaba por vivir. La vida no se acaba a los 79, me repetía. Y esa frase, aunque dicha en voz baja, me devolvía un poco del aire que Sebastián me había arrancado. Pasé los primeros días caminando por el pueblo, sin rumbo. Descubrí una panadería que olía igual a la que había en mi infancia. Compré un cuaderno en una papelería y empecé a escribir frases sueltas, recuerdos, nombres, fechas. No por nostalgia, sino para no olvidar quién era. No quería que el resentimiento me definiera.
Yo era más que un padre herido. Era un hombre que había amado, trabajado, perdido, criado hijos, enterrado esposa. Y eso, aunque Sebastián lo negara, era historia. Era raíz. Era valor. Inés me ofrecía café por las tardes. Sentados bajo el corredor, ella me contaba de sus hijos, que vivían en Estados Unidos, y casi no llamaban. En sus palabras, encontré un espejo. Su soledad y la mía se reconocían. A veces no hablábamos, solo mirábamos el cielo ponerse anaranjado detrás de los cerros. A veces una sola palabra suya bastaba para que yo durmiera mejor esa noche. Está bien sentirse cansado, don Raúl. Lo importante es no dejar de caminar. Una tarde, mientras barría la entrada de la pensión para ayudarla, vi pasar a un joven empujando una carreta de madera con herramientas. Me detuve a observar. Era herrero. Llevaba consigo un yunque pequeño, martillo, tenazas, cosas que conocía bien. Me acerqué. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró con duda, como quien no sabe si un viejo aún puede levantar peso. Le dije, «Solo préstame una hora. Si no sirvo, me voy solo». Se rió. Me dio la oportunidad. A la semana siguiente ya estaba ayudándolo a tiempo completo. Su nombre era Mateo. Tenía 32 años y una historia parecida a la mía, pero al revés. Él nunca conoció a su padre. Le crió su abuelo, que también fue herrero. Me trataba con respeto. Me escuchaba. Me decía, «Don Raúl, usted no trabaja, usted enseña». Y eso me devolvía algo que yo creí haber perdido para siempre. El sentido. Porque el cuerpo envejece, sí, pero hay algo peor que eso. Cuando te hacen sentir que tu experiencia ya no sirve para nada. Trabajar con Mateo fue mi terapia. No hablábamos del pasado, no hablábamos de hijos ingratos. Hablábamos de metal, de fuego, de martillos, de cómo doblar una pieza sin que se rompa. Y sin querer, hablábamos de la vida también. Porque en cada barra de hierro que domábamos, parecía que yo también enderezaba algo dentro de mí. Cada golpe era como decir, «Aquí sigo, no me han vencido». Un día, Inés me preguntó si tenía hijos. Dudé. Tragué saliva, dije que sí. 3, uno en Veracruz, otra en León, y el más cercano. Sebastián. No dije más. Ella asintió sin preguntar. Y agradecí eso. No necesitaba compasión, solo silencio. Porque hay dolores que no se explican, se cargan. Y a veces, con suerte, se transforman en algo más. Así pasaron los días, las semanas, y de pronto, un mes. Un mes entero desde aquella tarde en que escuché a mi hijo desear mi muerte. No sabía si ya me buscaban. No había dejado huellas. No usaba celular. No dejé papeles. Para Sebastián, seguramente ya era parte del pasado. O quizá pensaba que estaba en casa de algún pariente o tirado en algún hospital. Poco le importaría, porque cuando alguien desea tu fin, no se molesta en buscar tus comienzos. Pero yo sí pensaba en él, no con odio, sino con una especie de pena. ¿En qué momento lo perdí? ¿Cuándo se volvió ese hombre frío, egoísta, capaz de bromear con la muerte de su padre delante de otros? Quizá fui yo. Quizá mi forma de amar fue ruda, seca, exigente. Tal vez nunca le dije «te quiero» con palabras, pero se lo dije con zapatos nuevos, con cuadernos comprados en quincena, con cenas calientes en madrugadas de fiebre. Él eligió olvidar todo eso, y está bien, pero yo no iba a olvidar quién era, porque mientras él me ignoraba, yo me reconstruía, y muy dentro de mí comenzaba a crecer algo. No un deseo de venganza, no. Algo más frío, más estratégico, algo que él no iba a ver venir. Porque si Sebastián creía que yo era solo un viejo sin más, entonces no sabía con quién había crecido. No sabía los pasos que yo ya había dado antes de que él aprendiera a caminar. Y si creía que mi historia había terminado, estaba a punto de descubrir que recién comenzaba. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en la banca frente a la pensión, vi a Mateo llegar más temprano de lo normal. Tenía los ojos cansados, pero venía sonriendo.
Me trajo pan dulce envuelto en papel de estraza. Hoy invito yo, don Raúl, dijo, y nos sentamos juntos, viendo cómo la neblina se retiraba lentamente del cerro. No hablamos mucho. Compartimos el pan, el silencio, el vapor que salía de nuestras tazas. Y ahí entendí una cosa. No hace falta tener la misma sangre para sentirse familia. Mateo, sin saberlo, me estaba devolviendo la fe en algo que Sebastián me quitó. Me hacía sentir visto, útil, presente. Con el paso de las semanas, empecé a tener más fuerza en las manos. El trabajo con el hierro me mantenía en movimiento, pero también me mantenía enfocado. Dejé de pensar tanto en lo que perdí y comencé a mirar lo que estaba construyendo. No era mucho, unas bisagras, herramientas de labranza, piezas para portones. Pero para mí era una forma de permanecer, de gritar sin palabras que yo todavía estaba aquí. Inés me propuso pagar algo simbólico por el cuarto. Me negué al principio, pero luego lo entendí. Ella también necesitaba mantener su espacio, así que comencé a ayudar más. Reparaba puertas, barría el patio, arreglaba las goteras del techo, pinté los marcos de las ventanas. Me convertí en parte de la casa, no como huésped, como algo más. Y cada noche, al cerrar mi puerta, me decía a mí mismo, este lugar me salvó. Una tarde, mientras estaba acomodando unas piezas de metal, Mateo me preguntó si alguna vez tuve un taller propio. Le conté del que tuve en Ameca, en los años 80, de cómo lo construí con tablas recicladas y un yunque heredado, de cómo, con esfuerzo, llegué a tener clientes de otros pueblos y de cómo poco a poco lo dejé todo para que mis hijos tuvieran más oportunidades. ¿Y qué pasó con ese taller?, preguntó. Guardé silencio. No quise hablar de Sebastián, solo dije, lo cuidé como a un hijo, pero los hijos no siempre cuidan lo que uno les deja. Esa noche me costó dormir. Me quedé pensando en mis cosas, en lo que dejé atrás, en lo que quizás Sebastián ya habría vendido. No era solo la casa, era mi historia, mi banco de herramientas, mi baúl con fotografías, las cartas que me escribió mi esposa, mi radio de perillas, el sillón donde me dormía con mis nietos en el pecho. Todo eso, seguramente ya no estaba. Me dolía imaginarlo, pero más me dolía saber que, para él, todo eso era basura vieja. Al día siguiente, decidí salir a caminar más lejos. Llegué a una tiendita en la entrada del pueblo. Vi una computadora vieja en el mostrador. Le pedí al dueño que me dejara usarla unos minutos. Entré al buscador. Escribí el nombre completo de Sebastián. No esperaba encontrar mucho, pero ahí estaba. Su cara, su sonrisa de dientes blancos. Un anuncio con su nombre. Sebastián Morales, consultor inmobiliario, especialista en herencias y traspasos. Me quedé helado. Releí el anuncio 3 veces. Especialista en herencias. Tragando saliva abrí un enlace. Vi una publicación con fotos de mi propia casa. Mi casa. Ahí estaba el patio donde enseñé a andar en bicicleta. Ahí estaba el árbol de limón que planté con mis manos. El portón azul que yo mismo forjé. Todo. Con una leyenda que decía, propiedad en proceso de escritura, oportunidad única, se vende amueblada. Amueblada. Eso significaba que mis cosas aún estaban ahí. No supe cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. Me ardían los ojos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo más profundo. Una punzada seca en el pecho que no era infarto, era traición. Salí de la tienda sin decir nada. Caminé hasta la plaza. Me senté en una banca. Vi pasar a los niños con sus mochilas, a las señoras con sus bolsas de mandado, al panadero tocando su silbato. Todo seguía igual, menos yo. En ese momento lo supe. No podía quedarme cruzado de brazos. No después de eso, pero tampoco iba a hacer escándalo. No era mi estilo. Nunca lo fue. Lo que iba a hacer era con inteligencia, con estrategia, con silencio. Volví a la pensión. Esa noche escribí una carta. No para Sebastián, ni para mis otros hijos. La escribí para mí, para no olvidar por qué había llegado hasta ahí.
porque el dolor te empuja a moverte, pero el propósito es lo que te hace seguir caminando derecho. A la mañana siguiente, hablé con Inés. Le pregunté si conocía algún abogado en el pueblo. Me dio un nombre, don Hilario, ya retirado, pero con buena cabeza. Lo visité esa misma tarde. Me recibió en su casa, un lugar lleno de libros y papeles antiguos. Le conté parte de mi historia, no todo, solo lo suficiente. Le dije, tengo una casa. No firmé ningún traspaso, pero mi hijo la está anunciando como si fuera suya. Don Hilario me miró con calma. Tomó un cuaderno, me hizo algunas preguntas. Yo llevaba una copia de las escrituras originales. Le mostré todo. Él asintió, revisó y dijo, si lo desea, podemos actuar, pero tiene que estar seguro. Y yo estaba seguro, más que nunca, porque esto ya no era una cuestión de propiedad, era una cuestión de respeto, de legado, de memoria. Yo no quería pelear, quería justicia. Y Sebastián iba a conocer el sabor amargo de la vergüenza, pero todavía no. Primero, yo tenía que fortalecerme, mentalmente, legalmente, y cuando estuviera listo, iba a volver, pero no como un viejo suplicando cariño. Iba a volver como lo que siempre fui, como un hombre que lo dio todo, y que ahora venía por lo que era suyo. Las semanas pasaban y yo no soltaba una palabra más de la cuenta. No con Mateo, no con Inés, ni siquiera conmigo mismo. Había algo dentro de mí que se endureció. No era odio, no era venganza, era algo más frío, más firme. Una certeza silenciosa de que, tarde o temprano, lo que me pertenecía me iba a ser devuelto, pero no con súplicas, no con lágrimas, sino con pasos calculados, con la verdad de mi lado, con todo lo que Sebastián había ignorado durante años, mi inteligencia, mi memoria y mi paciencia. Don Hilario comenzó a mover las cosas desde su escritorio lleno de papeles viejos. Releyó las escrituras, confirmó que no había ningún traspaso firmado por mí, ni cesión, ni poder legal, nada. Todo estaba a mi nombre. Lo que Sebastián estaba haciendo era ilegal. Y lo peor, estaba usando mi silencio como permiso. Pensaba que yo me había ido a morir por ahí, como un perro viejo sin dueño, pero no. Estaba más vivo que nunca. Solo que ahora, él no podía verme. Y eso lo descolocaba, porque Sebastián siempre controló todo a través de la presencia, de la presión, de las apariencias. Pero el silencio, ese que yo había escogido, era su punto ciego. Mientras tanto, seguí trabajando con Mateo. Cada día me sentía más fuerte, más claro, más dueño de mí. No hablábamos mucho de nuestras familias, pero una noche, en medio del martilleo, Mateo se detuvo y dijo, «Don Raúl, yo nunca conocí a mi papá, pero si lo hubiera tenido, me habría gustado que fuera como usted». Y esas palabras, así, sueltas en el aire, se me quedaron clavadas, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía como algo más que un estorbo, como más que un anciano. Me veía como ejemplo, como figura, como raíz. En la pensión también comencé a notar cosas. Inés me cuidaba con discreción. Dejaba té en la mesa cuando no cenaba. Me prestaba libros sin decir nada. Una vez me encontró leyendo uno sobre árboles y me preguntó si me gustaban. Le conté que en mi casa había plantado 3, uno por cada hijo, un limonero, un naranjo y un fresno. Y sin mirarme, respondió, «Los árboles no dan sombra a quien no sabe esperar». No entendí del todo, pero me llegó hondo. Porque en el fondo, yo sí esperé. Esperé mucho. Esperé cariño. Esperé respeto. Esperé gratitud. Y nada de eso floreció en Sebastián. Solo soberbia. Solo desprecio. Una tarde, mientras organizaba unas herramientas en el taller, Mateo me llamó para ver algo en su celular. «Mire, don Raúl, ¿no es esta su casa?» Y ahí estaba. Otra vez la foto, el anuncio, la fachada, el árbol de limón, solo que esta vez el precio había bajado. Propiedad en proceso de traspaso urgente, dueño fuera del país. Me quedé mudo. Sebastián estaba desesperado por vender, y mentía sin pudor. Decía que yo estaba en el extranjero,
¿Qué clase de hijo entierra a su padre en vida con tal de ganar dinero rápido? No dije nada. Solo asentí. Mateo no preguntó. Guardó su celular. Pero noté en su mirada una mezcla de tristeza y rabia. Tal vez por mí, tal vez por él mismo. Porque los que no tuvieron padre cargan una ausencia. Pero los que tuvieron y fueron traicionados cargan una herida distinta. Esa noche regresé a mi habitación. Saqué la foto de mi esposa. La misma que llevaba conmigo desde que me fui. Le hablé en voz baja. Le dije, no sé si estarías orgullosa de lo que estoy haciendo, pero esto ya no lo hago por mí. Lo hago por nuestra historia. Porque nuestra casa no es una mercancía, es memoria. Y nadie va a borrar lo que fuimos por una comisión. Los días siguientes, don Hilario me entregó los primeros documentos. Había redactado una carta formal, exigiendo que Sebastián retirara el anuncio y se abstuviera de cualquier operación sobre la casa. Si no lo hacía, procederíamos por vía legal. Le pregunté si era buena idea mandar eso sin hablar primero. Él dijo, a los que pisotean sin aviso, no se les avisa cuando uno se levanta. Acepté, firmé, con mano firme, sin temblar. Una semana después, llegó la respuesta. Una llamada a la pensión. Inés contestó. Me miró desde el corredor y dijo, es para usted. Un hombre. No quiso decir su nombre. Tomé el teléfono. Reconocí su voz al primer hola. Sebastián. Tartamudeó. Dijo, ¿papá? ¿Dónde estás? Pero no era preocupación lo que sonaba en su voz. Era miedo. Miedo a perder. Miedo a que el viejo que él creía vencido estuviera más entero que nunca. No le respondí la pregunta. Solo dije, ¿recibiste la carta? Silencio. Luego, no fue mi intención. Yo solo quería. Y ahí lo corté. Le dije, no expliques lo que no se puede justificar. Hablaremos cuando te pongas frente a mí, como hombre. Y colgué. Colgar esa llamada fue como cerrar un ciclo. No me tembló el pulso, no me dolió el pecho. Solo sentí una calma profunda. La calma de quien ya no se esconde. Porque ya no era yo el que se había ido. Era él quien me había perdido. No volví a saber de Sebastián por unos días. Ni llamada, ni mensaje, ni un solo intento de disculpa. Tal vez esperaba que yo me ablandara. Que el silencio fuera una pausa de duda. Pero no. Ese silencio era mi frontera. Una línea que él cruzó cuando deseó mi muerte en voz alta. Y aunque no lo sabía aún, ya no estábamos en el mismo mapa. Yo estaba en otro lugar. No solo geográfico, estaba en otro punto de mi vida, donde ya no me alcanzaban sus justificaciones, sus muecas, su cobardía. Don Hilario, por su parte, seguía con las gestiones. Presentó una notificación oficial que impedía la venta de la propiedad sin mi firma. El anuncio fue retirado. El abogado inmobiliario que trabajaba con Sebastián también fue notificado. Y todo eso, sin escándalo, sin levantar la voz, solo con papeles, con orden, con justicia. Porque a veces no hace falta gritar para que te escuchen. Solo hay que hablar con claridad, con verdad. Inés se dio cuenta de que algo había cambiado. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, pero no era del todo cierto. Porque aunque iba ganando esta pequeña batalla, había algo que me pesaba. Algo que no podía resolver con documentos ni abogados. Y era la pregunta que me hacía todas las noches. En silencio, frente al techo de madera de mi habitación. ¿En qué momento lo perdí? Cuando mi hijo dejó de verme como un padre y comenzó a verme como una carga. Y peor aún, ¿sería yo el culpable de esa grieta? Uno no se hace viejo de golpe, ni los hijos se vuelven ingratos de un día para otro. Es un desgaste silencioso, que se va filtrando en las comidas sin conversación, en los cumpleaños olvidados, en los ya voy, que nunca llegan. Y yo, con tal de mantener la paz, me tragué muchas cosas. Pero la paz a veces cuesta más que la guerra, porque va deshaciendo tu voz, tu presencia, tu historia. Y un día, ya no estás. Estás ahí, sí, sentado en la sala, pero nadie te ve, nadie te escucha,
Nadie te recuerda. Una tarde, sentado en el taller, Mateo me trajo una sorpresa. Era una placa de metal con mi nombre grabado. Raúl Morales, herrero. La había hecho con sus propias manos. Me dijo: «Usted me enseñó más en un mes que muchos en toda la vida. Este taller también es suyo». La tomé con cuidado. Pasé los dedos sobre las letras. Sentí algo quebrarse por dentro, porque hacía mucho, demasiado, que nadie me ponía un nombre sin intención de quitarme algo. Colgamos la placa en la entrada. Desde entonces, algunos clientes comenzaron a preguntar por el maestro Morales. Me reía por dentro, maestro, a los 79 años, después de ser llamado viejo inútil, después de haber sido silenciado en mi propia casa. Ahora, en un pueblo que no me conocía, me daban un lugar. Y entonces comprendí algo. Sebastián no me había quitado nada. Solo me había empujado a ir a encontrarme de nuevo. Porque cuando todo lo que te rodea te apaga, a veces hace falta perderlo, para recordar tu propia luz. Pero no todo era paz. Porque en la tercera semana después de la llamada, Sebastián apareció. No en la pensión, no en el taller, en la plaza. Yo estaba sentado en mi banca tomando café con Inés, viendo pasar la gente, y lo vi, a unos metros, con el rostro desencajado, solo, sin su esposa, sin sus hijos, sin sonrisa. Caminó hacia mí, y sin saludar, sin rodeos, dijo: «Papá, tenemos que hablar». Levanté la vista, le ofrecí asiento, pero no le ofrecí perdón, porque el perdón no se ofrece como pan. Se gana. Y él apenas había empezado a entender lo que había hecho. Sebastián se sentó en la banca como si el cuerpo le pesara el doble. Miraba al suelo. Movía las manos como queriendo ordenar palabras, pero no le salían. Yo no dije nada. Me limité a observarlo, igual que uno observa a un pájaro herido que no sabe si te va a picar o a suplicar. Inés, discreta, se levantó y me dejó solo con él. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era necesario. Había demasiado por debajo, demasiado tragado, demasiado acumulado. Sebastián levantó la cabeza una sola vez y soltó un «Perdón, papá», apenas audible, como si temiera que el viento lo llevara. Pero esas palabras, aunque necesarias, no eran suficientes, porque no se pide perdón por desear la muerte de alguien con un murmullo en la plaza. Se pide perdón con presencia, con hechos, con decisiones que te rompen por dentro y que demuestran que entendiste el daño que hiciste. Y él aún no lo había hecho. Yo lo miré sin rabia, sin lágrimas, solo con la serenidad de quien ya no necesita escuchar nada. Le pregunté si había venido solo y me dijo que sí, que su esposa no quiso acompañarlo, que sus suegros tampoco, y ahí lo entendí todo. No vino a verme por amor, vino porque lo dejaron solo, porque su mundo, ese que construyó encima de mí, se estaba resquebrajando. Me contó, con voz apagada, que la inmobiliaria rompió el contrato, que algunos amigos se alejaron cuando el anuncio fue retirado públicamente con una advertencia legal. Me dijo que los suegros comenzaron a cuestionarlo, que la mujer con la que dormía ya no confiaba en él, que sus propios hijos lo miraban como si no lo reconocieran. Y ahí, sin darse cuenta, Sebastián se quebró. Me miró a los ojos y dijo: «Papá, me equivoqué. Creí que eras una carga, pero ahora entiendo que eras columna». No sentí satisfacción. No sentí venganza, sentí pena. No por él, por lo que dejamos de construir, por todo lo que se perdió en el camino. Porque si hay algo que uno aprende con la edad es que hay cosas que, una vez rotas, no se arreglan nunca. Se remiendan, sí. Se aceptan. Se reconstruyen desde otro lugar. Pero iguales. Nunca vuelven a ser. Le dije: «No vine a este pueblo a morir, Sebastián. Vine a recordarme quién soy. Y ahora tú estás aquí por la misma razón. Porque no sabes quién eres sin la imagen que construiste de mí». Nos quedamos ahí sentados, sin plan, sin promesa. No le pregunté si quería que volviera. No le ofrecí mi casa ni mi dinero,
No le ofrecí consejos, solo lo dejé hablar. Me contó que después de mi partida comenzó a tener pesadillas, que soñaba con mi silla vacía, con la mesa sin mi plato, con mis cosas desapareciendo, que pensó por un momento que me había ido a quitar la vida. Y eso lo asustó, porque descubrió que, aunque me despreciaba, aún contaba con mi sombra para sostenerse. Le dije que mi vida no le pertenecía, que mis decisiones tampoco, que no volví para aliviarle la culpa, sino para dejarle claro que el viejo que él pensó enterrar ahora tenía voz propia, que no me escondía más, que no necesitaba su perdón, ni su afecto. Nos levantamos de la banca sin más. Le di la dirección del taller. Le dije, si querés ver cómo se gana el respeto, pasá por ahí. Y me fui. Caminé de regreso con la cabeza alta. No sentí alivio, sentí justicia, porque uno puede perdonar, pero olvidar es una traición a uno mismo. Sebastián no volvió al taller al día siguiente, ni al siguiente. Durante una semana entera no supe de él, y yo no lo esperaba. Sabía que la vergüenza no le iba a dejar moverse tan rápido. Hay cosas que uno hace creyendo que jamás va a tener que dar la cara, y cuando llega el momento, tiemblan las piernas. Mientras tanto, yo seguía mi rutina. Despertaba temprano, caminaba hasta la herrería con Mateo. Tomábamos café en el banco de siempre y encendíamos el fuego como si nada más importara. Pero dentro de mí, algo sí había cambiado. No por él, por mí. Ver a Sebastián sentado en aquella banca, solo, desarmado, derrotado, no me había dado gusto. Me había mostrado que la herida que él me causó, también se la causó a sí mismo. Y eso era más trágico que cualquier traición, porque los hijos que olvidan a sus padres, muchas veces se olvidan de ellos mismos también. Mateo no me preguntó nada. Apenas me vio volver ese día con los ojos cansados. Me ofreció un trapo limpio, me sirvió café y me habló del pedido de un portón que íbamos a forjar juntos. No necesitábamos más. Ya nos conocíamos lo suficiente para entendernos en lo no dicho. Él también había sido un niño sin padre. Y en silencio, sabíamos que cada clavo, cada chispa, cada martillazo, era una forma de cerrar nuestras propias cicatrices. A veces, al final del día, cuando quedábamos solos limpiando el taller, Mateo se quedaba mirándome con una especie de respeto sereno. Una tarde me dijo, «Usted no vino aquí a huir, usted vino a ser». Y tenía razón. Tapalpa no era mi escondite, era mi espejo, y por primera vez en muchos años. El reflejo me gustaba. Inés también notó la diferencia. Me preparaba infusiones nuevas, dejaba libros al pie de la puerta de mi cuarto, y de vez en cuando me preguntaba con disimulo cómo estaba mi corazón. No se refería a la salud. Lo sabía. Hablaba de lo otro, del alma, de la herida, de la memoria. Yo le respondía con una sonrisa corta, un gesto con la cabeza, y volvía a mi silencio. Pero ella, sabia como todas las mujeres que han perdido más de lo que han dicho, entendía perfectamente. Y eso me bastaba. A mediados de ese mes, algo inusual pasó. Una camioneta negra, reluciente, se estacionó frente al taller. Bajó de ella una mujer alta, de cabello teñido, gafas oscuras y cartera de marca. Era Lorena, la esposa de Sebastián. Caminó hacia nosotros como quien pisa suelo sucio. Saludó con un «buenas tardes» apretado y me pidió hablar en privado. Mateo se retiró al fondo sin decir palabra. Yo me quité los guantes, me limpié el sudor de la frente y le indiqué una silla vieja junto a la mesa de herramientas. Ella miró todo como quien observa una vida ajena, como si no entendiera cómo yo había pasado de dueño de casa a forjador en un pueblo perdido. Me dijo que Sebastián estaba deprimido, que no comía bien, que sus negocios estaban estancados desde el escándalo de la casa, como lo llamó, que los suegros ya no lo apoyaban, que los niños preguntaban por el abuelo, y que, quizás, yo podría ceder un poco, solo un poco, para no romper la familia. No le respondí de inmediato. La dejé hablar, necesitaba oírla, no para convencerme, sino para recordar por qué me había ido.
Lorena me dijo que yo había sido muy duro, que desaparecer así fue egoísta, que pude haber hablado, que Sebastián se sintió abandonado. Reí por dentro, no con burla, con tristeza, porque hay algo muy retorcido en esas palabras. El que desea tu muerte, te acusa luego de abandono. El que te reduce a un mueble viejo, exige después que regreses por respeto. Le dije con voz firme. No me fui para castigarlo. Me fui para salvarme, y usted, señora, debería agradecer que un viejo como yo aún tenga fuerza para levantarse sin pedir permiso. Se levantó sin responder. Su perfume quedó flotando en el aire, pero su orgullo no. Ese se fue hecho pedazos. No volvió, y no hizo falta, porque al día siguiente apareció Sebastián. Esta vez sí vino al taller, a pie, solo, sin alzar la voz, sin excusas. Se quitó la gorra, me miró a los ojos y me dijo, «Papá, quiero aprender». No entendí al principio. Pensé que era otra estrategia, otro intento de manipulación, pero no. Lo supe por su postura, por sus manos vacías, por sus ojos rojos. Quiero aprender lo que haces. Quiero trabajar con vos. Y si no me aceptas, igual lo entiendo. Me quedé mirándolo en silencio. Mateo, desde el fondo, me miraba también, esperando mi reacción. Inés, desde la reja, detenía su escoba para observar. ¿Y yo? Yo me sentí en un cruce de caminos. Podía decirle que no, que ya era tarde, que el daño estaba hecho. Podía seguir mi vida sin él, como hasta ahora, y nadie me lo reprocharía. Pero elegí otra cosa. No por compasión, no por familia, por algo más duro, más digno, por justicia emocional. Le dije, vas a llegar todos los días a las 7. Vas a barrer, ordenar, cargar lo más pesado. Vas a callarte más de lo que hablas. Y no vas a llamarme papá, no aún. Acá, vas a llamarme maestro. Sebastián no dijo nada. Bajó la cabeza y dijo, sí, maestro. Esa fue su primera lección. Así empezamos. Día tras día lo vi transpirar como nunca antes, cortarse los dedos, quemarse los brazos, frustrarse con el hierro, sufrir con el calor. Lo vi tragarse las ganas de hablar. Lo vi mirar mis manos como si fueran herramientas sagradas. Lo vi aprender a pedir perdón no con palabras, sino con actos. Y lentamente, sin que nadie lo notara, empezó a ganarse un rincón, no en mi corazón. Ese todavía tenía candado, pero sí en el taller, en la rutina, en el polvo, en el esfuerzo. Mateo lo respetaba, Inés le ofrecía agua, yo lo observaba. Una tarde, mientras moldeábamos un marco de ventana, me miró con los ojos húmedos. Me dijo, nunca entendí lo que eras, hasta que me faltaste. No le respondí. Solo apreté más fuerte el martillo, porque hay cosas que no se contestan, se cargan. Y en ese momento, entendí que no hay justicia mayor, que el reconocimiento de lo que uno fue, cuando ya no se espera nada a cambio. El invierno llegó a Tapalpa con una calma que dolía en los huesos. Las madrugadas eran más frías, la herrería tardaba más en calentarse y el vapor del café subía denso entre nuestras manos. Sebastián seguía llegando puntual. No fallaba, no hablaba mucho, pero su cuerpo hablaba por él. En cada golpe al yunque, en cada herramienta que lavaba sin que se lo pidieran, en cada vez que limpiaba los restos del taller antes de que Mateo o yo lo notáramos, dejaba escrito un arrepentimiento silencioso. Y yo, sin bajar la guardia, lo observaba. No porque buscara fallas, sino porque después de todo, aún me costaba creer que ese mismo hijo que me escupió desprecio estuviera ahora doblando la espalda para aprender de un viejo que, según él, ya no servía para nada. Pero ahí estaba, día tras día, con las manos partidas, el rostro sin orgullo, y un respeto que, si bien llegaba tarde, al menos no era fingido. Una tarde, mientras el sol se caía detrás del taller y el calor del fuego seguía latiendo en las paredes, Sebastián se acercó con una pieza mal forjada. La colocó frente a mí y dijo, no me salió. Yo la tomé, la examiné y le respondí con firmeza,
porque te apuraste. El hierro necesita calor y tiempo, igual que la confianza. Él bajó la mirada y asintió. No dijo más, pero en su silencio supe que lo entendía, porque el tiempo no solo cura, también enseña. Y en ese taller, cada error tenía su lección, y cada día era una oportunidad de no repetirla. Mateo, por su parte, se había convertido en un observador silencioso de esa historia que se reconstruía a martillazos. Él, que nunca conoció a su padre, encontraba en nuestros silencios compartidos una forma distinta de familia. A veces lo sorprendía mirando a Sebastián con una mezcla de admiración y dolor, como si viera en él lo que pudo haber sido su propia historia, si las cosas hubieran salido de otro modo. Una tarde me confesó: «Yo pensé que usted nunca lo iba a perdonar». Le respondí sin mirarlo: «Es que todavía no lo he hecho». Y era verdad, porque perdonar no es borrar, es recordar sin rabia. Y a eso, yo aún no había llegado. Inés seguía cuidando los detalles como quien teje una manta invisible alrededor de uno. Dejaba pan caliente los viernes, flores secas sobre la mesa de la entrada, y mensajes escritos en servilletas con frases que me dejaban pensando por horas. Los hijos a veces se pierden, pero si el camino es justo, vuelven por sí solos. Otras veces era más directa. Lo importante no es volver, es cómo vuelven. Yo no le respondía, pero en mi interior, esas frases se quedaban. Porque Inés tenía la sabiduría de las mujeres que han vivido más de lo que han dicho. Y cada palabra suya era una piedra que me ayudaba a sostenerme. Pasaron así varias semanas. El trabajo aumentó. Recibimos pedidos de pueblos vecinos. Forjamos portones, restauramos balcones antiguos, hicimos estructuras para ventanas coloniales. Sebastián se ganó la confianza de Mateo. Yo empecé a delegarle tareas pequeñas, pero nunca lo llamé hijo, ni una sola vez. Él tampoco me llamó papá. Éramos maestro y aprendiz, herreros, hombres, nada más. Y eso, en aquel contexto, era todo. Una noche, mientras cerrábamos el taller, Sebastián me pidió caminar un rato. Lo acompañé. Cruzamos la plaza, vimos los faroles encenderse uno por uno. Escuchamos el eco de nuestros pasos en la calle empedrada. Se detuvo frente a una banca y me dijo: «La puse yo». Me explicó que esa banca la había donado él al municipio hacía años, con el nombre de su empresa grabado en una plaquita. Me pidió que mirara. Me acerqué. La placa ya estaba oxidada, casi ilegible. «Así se borra todo cuando uno cree que va a durar para siempre», dijo. Y entendí que no hablaba solo de la banca. Hablaba de sí mismo. Seguimos caminando hasta llegar al viejo mirador. El pueblo se veía desde allí como un pesebre silencioso, iluminado solo por algunos faroles y la luna. Sebastián se sentó en una roca y habló por primera vez con el corazón en la mano. Me dijo que después de mi partida no dormía, que su casa, grande y llena de lujos, le parecía vacía, que sus hijos, antes tan cercanos, ya no le confiaban nada, que su esposa lo miraba con lástima, que los suegros ya no lo consideraban el yerno ejemplar, que, en un momento, pensó en vender todo e irse, desaparecer. Pero entonces, recordó el taller, ese espacio de fuego y hierro donde yo me levanté como un hombre nuevo, y quiso hacer lo mismo. Me contó que guardaba todavía los dibujos que yo hacía cuando él era niño, que a veces, de madrugada, abría la caja donde tenía guardados sus boletines escolares y encontraba mi letra apretada firmando como tutor. Me dijo que ahora entendía lo que costaba lavar uniformes, hacer comida, cuidar fiebre, trabajar doble turno y aún así llegar a tiempo al festival escolar. Y me confesó que, hasta hace poco, creía que yo solo había hecho lo que debía hacer. Pero ahora sabía que era más que eso, que yo había elegido quedarme, criar, cuidar, amar, sin pedir nada. Cuando terminó de hablar se quedó en silencio, esperando. Yo no respondí de inmediato. Miré el pueblo una vez más, respiré hondo, y le dije: «Yo no necesito que me pidas perdón todos los días, pero sí necesito que no vuelvas a olvidarte quién soy». Él asintió. Me miró con lágrimas contenidas
y dijo por primera vez en muchos años: «Papá, gracias». Y eso, dicho con la voz quebrada, con las manos sucias, con los errores a cuestas. Valía más que cualquier abrazo. Volvimos caminando sin prisa. Al llegar a la pensión, Inés nos esperaba con 2 tazas de té. No dijo nada. Nos las entregó, nos sonrió y se fue a su cuarto. Sebastián me miró una última vez y preguntó: «¿Puedo volver mañana?». Le respondí: «Si llegas tarde, ya no sos aprendiz». Y sonrió. La primera sonrisa verdadera que le vi desde que se sentó en aquella banca el día que regresó. Y esa noche, al acostarme, sentí algo que no sentía desde que salí de mi casa por última vez. Paz. No completa, no perfecta, pero suficiente para dormir sin peso en el pecho. Porque tal vez, apenas ahora, comenzaba el verdadero reencuentro. Los días siguientes fueron distintos, no porque todo hubiera cambiado de un momento a otro, sino porque algo esencial se había movido. Sebastián seguía llegando al taller con la puntualidad de quien sabe que se está jugando algo más que un empleo. Ya no le temblaban tanto las manos al levantar el martillo. Ya no dudaba tanto antes de cortar un hierro. Pero sobre todo, ya no necesitaba hablar para demostrar nada. Su cuerpo, su dedicación, su presencia constante eran más elocuentes que cualquier disculpa. Yo lo dejaba hacer, lo observaba en silencio, lo corregía cuando era necesario, pero sin esa tensión que cargaba al principio. Tal vez porque entendía que, al fin, él también había comprendido que no era hijo por derecho eterno, que uno se convierte en hijo cada vez que honra a quien lo formó. Mateo, aunque callado como siempre, era testigo de todo. Había algo en su forma de mirar los gestos entre Sebastián y yo que me hacía entender que esa historia no era solo nuestra. Era también suya. En sus silencios habitaba una infancia sin padre, un deseo nunca cumplido de tener a quien admirar, a quien temer, a quien fallar, y luego volver a mirar a los ojos. Lo noté cuando, una tarde, me pidió quedarse solo con Sebastián en el taller mientras yo salía a hacer unas compras. A mi regreso, los encontré sentados sobre unas tablas, comiendo pan y hablando de forja como si hablaran de la vida. Sebastián me miró al entrar, como buscando aprobación, y Mateo solo dijo: «Aprende rápido, pero no sabe cuándo respirar». Y los 3 reímos. Por primera vez, los 3 reímos juntos, no como familia, como hombres que entienden el peso de lo que cargan, pero que deciden, de vez en cuando, soltarlo un rato. Esa misma noche, Inés me preparó una cena especial. Lentejas con chorizo, pan recién horneado, y un poco de vino tinto que guardaba para las visitas importantes. Me senté con ella en la galería de la pensión, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos sin rodeos. Me preguntó si había perdonado a Sebastián. Le dije que no se trataba de perdón, que se trataba de memoria, que yo no quería borrar lo que había dicho. Quería que él lo recordara siempre, no para atormentarse, sino para no volver a repetirlo. Hay palabras que, una vez dichas, ya no se pueden enterrar, pero pueden ser cultivadas hasta que den sombra. Inés sonrió, alzó su copa y brindó conmigo, por lo que florece, aún con cicatrices. Días después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi hija, Eugenia. Me decía que se había enterado de mi desaparición, que Sebastián finalmente les había contado lo que había pasado, y que sentía vergüenza de no haberme buscado antes. Me decía que si algún día quería hablar, ella estaría ahí. No pedía perdón, no prometía visitas, solo abría la puerta. Y eso me dolió más que todo, porque Eugenia nunca me ofendió con palabras, pero sí con ausencia. Y hay veces en que lo que no se dice pesa más que los gritos. Guardé la carta sin responder, no porque no quisiera, sino porque aún no era el momento. Las heridas tienen un ritmo distinto al de la voluntad, y uno debe saber cuándo hablar y cuándo esperar. Una tarde cualquiera, sin aviso, Sebastián trajo consigo a sus hijos. 2 adolescentes callados, con los ojos bajos y el cuerpo tenso. Mateo les ofreció jugo, y yo me limité a observar. No los abracé,
No los forcé a llamarme abuelo. Solo les mostré el taller, el yunque, el calor, el polvo. Les conté cómo forjábamos cada pieza, cómo el hierro no se deja moldear si no está a punto de fundirse. Y en medio de esa explicación, noté que el más pequeño me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Me acerqué, le tendí un trozo de hierro y le dije, ¿querés intentar? Dudó. Sebastián lo animó, lo tomó, lo golpeó mal. Sonó hueco. Me miró y yo le dije, no pasa nada, así se empieza. Lo importante es no soltar el martillo. Y esa frase se quedó en el aire. Cuando se fueron, Sebastián se acercó y me dijo, gracias por no hacerles preguntas. Les da miedo no saber cómo hablarte. Le respondí, a veces el silencio enseña más que los discursos. Y él entendió. En los días que siguieron, Sebastián trajo a los chicos 2 veces más. Uno de ellos ayudó a Mateo a pintar un portón, el otro barrió el taller. Y yo los dejaba hacer, no como quien da permiso, sino como quien observa a los árboles jóvenes crecer alrededor de un tronco que parecía seco, pero que aún guardaba savia. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café frente a la pensión, Sebastián me entregó un sobre. Lilo cuando estés solo. No le pregunté nada. ¿Lo guardé? Esa noche, en la tranquilidad de mi cuarto, lo abrí. Era una carta escrita a mano. En ella, me contaba cosas que nunca había dicho. Me hablaba de su infancia, de sus celos hacia Eugenia, de cómo creía que yo la quería más porque ella lloraba y yo la abrazaba, mientras a él le decía que fuera fuerte. Me confesaba que había crecido sintiéndose segundo lugar, que cada golpe mío al martillo le sonaba como un castigo, que nunca entendió que yo criaba con las herramientas que tenía, no con las que él necesitaba, que su orgullo era una armadura, que mi silencio, cuando se volvió constante, lo confundió, y que por eso, de adulto, quiso ganarme en todo. Casa, dinero, respeto, que se volvió arrogante no porque me despreciara, sino porque necesitaba sentir que al fin me superaba, y que cuando lo logró, descubrió que no había ganado nada, que lo que realmente valía, lo había perdido. Terminé de leer la carta con los ojos llenos, pero sin llanto, porque las lágrimas, a veces, no son necesarias. Basta con saber que al fin, alguien entendió. Y eso, sin llamarlo perdón, ya era un tipo de paz. Esa noche salí al jardín de la pensión. El cielo estaba limpio, la luna llena. Me senté en la banca, encendí una pequeña lámpara y abrí mi cuaderno de notas. Escribí una frase en la última hoja. No me fui para que me extrañaran, me fui para que recordaran quién era. Cerré el cuaderno, lo guardé, respiré hondo y supe que mi historia estaba llegando al lugar donde debía terminar. No como un cierre, sino como una raíz que, por fin, había encontrado tierra firme. La vida, a veces, no te devuelve lo que diste. Y uno aprende, con el tiempo, que la gratitud no siempre viene de quien esperas. Por muchos años viví esperando una palabra, un gesto, un reconocimiento. Pensaba que el día en que mis hijos me miraran y dijeran «gracias», todo sanaría. Pero no fue así. Lo que realmente me curó no fue escuchar esa palabra, sino aprender a vivir sin ella, a valorar lo que fui, lo que hice, lo que entregué, aunque nadie lo haya aplaudido. En Tapalpa encontré más que un refugio. Encontré una versión de mí que había olvidado. El hombre que no necesitaba una gran casa para sentirse digno. El padre que no requería ser llamado papá para saberse importante. El herrero que, entre fuego y metal, volvió a forjar su alma. Sebastián no volvió a ser el hijo que fui dejando atrás, pero comenzó a ser poco a poco, el hombre que quizás siempre quiso ser y nunca se atrevió. Nunca pedí una relación perfecta, solo pedía verdad, coherencia, respeto. Y aunque llegó tarde, finalmente llegó. Aquel invierno, justo antes de Navidad, Mateo organizó una pequeña comida en el taller. Trajo pan, guiso, refrescos, unas velas viejas que encontró en casa de su abuela y decoró el portón con una cadena de luces que funcionaban a medias. Sebastián ayudó en silencio.
Los chicos vinieron también. Inés trajo su infaltable infusión caliente y preparó un pastel de elote que sabía a infancia. Nos sentamos en círculo alrededor de una mesa improvisada y por primera vez nadie preguntó nada. No hubo discursos, ni abrazos forzados, ni palabras que sobraran. Solo la presencia, el calor, la risa tímida de quienes saben que algo nuevo está empezando, pero que todavía no tiene nombre. En medio de ese ambiente, uno de los nietos de Sebastián, el más chico, de apenas 14 años, se me acercó y me dijo sin mirarme mucho: ¿Puedo quedarme unos días con vos, abuelo? Me lo soltó como quien no sabe si va a recibir un regaño o una palmada. Yo lo miré, asentí y le dije: Claro, pero vas a levantarte temprano. Acá nadie duerme hasta tarde. Sonrió. Y eso fue todo. No hacía falta nada más. Porque a veces el amor no vuelve en las mismas palabras, pero sí encuentra otros caminos. Y ese nieto, sin saberlo, estaba abriendo una puerta que su padre casi había sellado para siempre. En los días que siguieron, el chico empezó a venir al taller por su cuenta. Aprendía rápido. Preguntaba poco, pero observaba todo. Lo vi mirar mis manos como si fueran reliquias. Y ahí comprendí algo que quizás me costó demasiado tiempo aceptar. Uno nunca enseña solo con lo que sabe, enseña con lo que es. Y yo, sin querer, estaba dejando una huella que no tenía nada que ver con sangre ni con herencia, sino con ejemplo. Sebastián, por su parte, comenzó a tomar distancia, no como quien se aleja con desprecio, sino como quien entiende que el lazo se reconstruyó hasta donde fue posible, y que lo demás le toca a él. Un día me dijo, sin rodeos: Voy a volver a Guadalajara. Quiero recomenzar, pero sin hacer lo mismo. Quiero enseñar lo que aprendí acá. Le deseé suerte. Le di un apretón de manos firme. No le pedí que se quedara. No le prometí que lo iba a visitar. Sabíamos que, por ahora, eso era todo. Y estaba bien así. Mateo se quedó. Seguimos trabajando juntos. Inés, con sus infusiones y sus frases, se convirtió en mi familia elegida. El nieto de Sebastián empezó a quedarse fines de semana conmigo. Le enseñé a hacer café de olla, a martillar sin romper, a usar la lima como si fuera parte del cuerpo. Y cada vez que lo veía levantar el martillo sin miedo, sentía que algo dentro de mí se afirmaba. Como si al fin mi historia estuviera siendo contada con las manos de alguien más. Y ahora que te cuento todo esto, me doy cuenta de una cosa. No se trata de tener hijos que te honren. Se trata de ser el tipo de padre que, aún en el olvido, siga siendo ejemplo. Porque los que aman sin condiciones no siempre reciben amor de vuelta, pero dejan un mapa. Y un día, alguien, hijo, nieto, vecino, amigo, encuentra ese mapa y vuelve. Vuelve a vos, a tus pasos, a tus silencios, a tu dignidad. Hoy, con 80 años cumplidos, me siento más vivo que nunca. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendí a vivir con lo que no se resolvió. Aprendí a no mendigar cariño, a no exigir lo que no nació solo, a no quedarme donde no se me ve. Aprendí a irme a tiempo y a volver solo si vale la pena. Y por eso, si esta historia llegó hasta tus oídos, te digo esto con el corazón en la mano. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para ser ejemplo, aunque nadie te aplauda, aunque te digan que ya no servís, aunque te llamen viejo, porque si vos sabés quién sos, nadie puede quitarte eso. Y ahora te pregunto a vos, ¿esta historia te tocó el corazón? Contame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando? Y si sentís que alguien que conoces necesita escuchar esto, compartila. Porque cuando compartimos historias así, lo que estamos compartiendo en realidad es dignidad.